Mi hermana me obligó a pagar su lujoso viaje, pero en secreto canceló mi boleto. Sin embargo, aparecí en el hotel y la humillé frente a todos. Mi hermana siempre ha sido la niña consentida de la familia, el centro de atención al que todos giraban en torno sin excepción. No importaba cuántos logros yo alcanzara, cuánto me esforzara o lo que hiciera por destacar, siempre parecía que todo se desvanecía frente a ella. Desde que tengo memoria, mis padres la trataban como si fuera una especie de princesa intocable. Todo en su mundo era perfecto y merecido, mientras que lo mío siempre era secundario, irrelevante. Si ella quería algo, lo conseguía. Si cometía algún error, nadie la reprendía. Si necesitaba dinero, siempre había alguien dispuesto a proporcionárselo. Y si alguien se atrevía a contrariarla, el drama que montaba era suficiente para hacer que cualquiera se rindiera en el acto. Crecí en su sombra, aprendiendo a callar, a ceder, a no esperar demasiado porque, al final del día, todo terminaba girando en torno a ella. Aprendí a desaparecer, a no hacer ruido, a que mis deseos y necesidades pasaran desapercibidos para que ella pudiera brillar. Podría escribir páginas enteras sobre las veces que su actitud egoísta terminó afectándome, pero ninguna historia es más representativa que la que ocurrió con el viaje de lujo. Todo comenzó de manera inocente, o al menos eso pensé al principio. Mi hermana decidió que quería tomarse unas vacaciones extravagantes con sus amigos, un grupo de personas tan superficiales y arrogantes como ella. Parecía que vivían en una burbuja donde el dinero llovía del cielo, y la vida era un desfile interminable de placeres sin consecuencias ni responsabilidades. Como era de esperar, la idea del viaje pronto se convirtió en su obsesión. No paraba de hablar de él a todas horas. Investigaba hoteles, planificaba actividades, hacía reservas anticipadas y compartía con todo el mundo lo increíble que sería. Sin embargo, había un pequeño problema. Aunque mis padres siempre la habían consentido, incluso ellos tenían un límite en cuanto a lo que estaban dispuestos a pagar. Esta vez, mi hermana había ido demasiado lejos. No pasó mucho tiempo antes de que sus súplicas y manipulaciones comenzaran a dirigirse hacia mí. Primero fue con comentarios sutiles, pequeñas insinuaciones disfrazadas de amabilidad forzada, como cuando me dijo con fingido entusiasmo: «Sería tan increíble si pudieras ir conmigo. Después de todo, somos hermanos, ¿no? No deberíamos dejar pasar la oportunidad de compartir algo tan especial». Luego vinieron las justificaciones sobre lo injusto, que sería que sus amigos viajaran en pareja mientras ella estuviera sola, como si eso fuera una tragedia monumental. Y cuando vio que no mordía el anzuelo, las sutilezas desaparecieron y entraron en juego los chantajes emocionales, las presiones y, por supuesto, la presión familiar. Mis padres, siempre inclinados a favorecerla, comenzaron a mirarme con desaprobación cada vez que insinuaba que no quería formar parte del viaje. Me recordaban constantemente que la familia siempre debe apoyarse, que no era justo dejar a mi hermana fuera solo por una cuestión de dinero. La ironía, claro, era que no era ella quien estaba en peligro de quedarse fuera del viaje, sino yo. No se trataba de una invitación genuina para disfrutar juntos del viaje, sino de una petición disfrazada. Necesitaba a alguien que financiara una parte significativa de sus lujos. Después de semanas de discusiones indirectas, de miradas cargadas de expectativas y de manipulaciones, finalmente cedí. Una parte de mí se convenció de que, después de todo, podría ser una buena experiencia. Tal vez podría disfrutar del viaje, desconectar de la rutina y quizás encontrar algún momento donde mi presencia no fuera vista como un estorbo. Así que pagué una cantidad obscena de dinero, suficiente no solo para cubrir mi boleto, sino también para aportar una buena parte de los gastos del grupo. Mi hermana, al instante, recuperó su mejor sonrisa. Se mostró efusiva, agradecida, como si de repente fuera la mejor hermana del mundo. Me aseguraba que nos divertiríamos mucho, que haríamos recuerdos inolvidables y que estaba feliz de que pudiera acompañarla. Pero como era de esperar, su amabilidad tenía una fecha de caducidad. Fue unos días antes del viaje cuando descubrí, por pura casualidad, su verdadera intención. Mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré una notificación sospechosa de la agencia de viajes. El mensaje indicaba que se había solicitado la cancelación de mi boleto. Al principio pensé que se trataba de un error, pero después de hacer unas llamadas y verificar los detalles, la verdad salió a la luz. Mi hermana, en secreto, había intentado eliminarme del viaje. No solo me había hecho pagar, sino que también quería asegurar que no pusiera un pie en ese avión. No quería compartir su preciada experiencia conmigo. Solo quería mi dinero. Pensó que no me daría cuenta, que aceptaría la excusa de que algo había salido mal con la reservación, que simplemente me resignaría y me quedaría en casa mientras ella y sus amigos disfrutaban del viaje con mi dinero. Pero no esta vez. No después de años soportando su egoísmo, sus manipulaciones y su incapacidad para ser sincera conmigo. En lugar de enfrentarla directamente, decidí quedarme en silencio.
Dejé que pensara que su plan había funcionado, que me había engañado una vez más. Pero mientras ella se relajaba, creyendo que todo había salido como esperaba, comencé a tramar mi venganza. No sería una confrontación simple, ni un grito de indignación que ella pudiera minimizar o manipular. No, esta vez sería diferente. Esta vez iba a devolverle el golpe de una manera que jamás olvidaría. Actualización 1. El día del viaje llegó mucho más rápido de lo que había anticipado. Durante los días previos me mantuve en un silencio absoluto, sin dejar escapar la más mínima palabra que pudiera hacerle sospechar a mi hermana que algo no iba bien. Mi objetivo era claro, no debía enterarse de que yo ya sabía todo sobre su intento de eliminarme del viaje. Ella, por su parte, se comportaba como si nada hubiera cambiado, como si todo estuviera en orden, como si no hubiera intentado traicionarme en secreto. Estaba radiante, visiblemente emocionada, pasando cada minuto libre alardeando en las redes sociales sobre lo increíble que iba a ser su aventura. Se aseguraba de que todos supieran que estaba a punto de embarcarse en la mejor experiencia de su vida. Cada publicación era un recordatorio de su arrogancia, de su confianza en que su plan había funcionado a la perfección. No se le ocurrió ni por un segundo que yo pudiera haber descubierto lo que había intentado hacer. No se le cruzó por la cabeza que yo tuviera la capacidad de contraatacar. Mi primer paso fue asegurarme de que mi boleto siguiera activo. Tan pronto como descubrí que ella había intentado cancelarme, me puse en marcha para revertir la situación antes de que la cancelación fuera procesada completamente. Llamé a la aerolínea, les expliqué que había sido un error, que alguien había hecho esa solicitud sin mi consentimiento, y con algo de insistencia, logré que mi reserva fuera restaurada. Todo esto lo hice sin que mi hermana tuviera ni la más mínima idea, dejándola convencida de que su jugada había sido un éxito rotundo. Luego, me aseguré de que todo estuviera en orden con mi pasaporte, mis maletas y cualquier otro detalle logístico. No iba a darle ni la más mínima oportunidad de salirse con la suya. Llegó el día del viaje. Desde temprano, mi hermana estaba en modo espectáculo, actuando como la protagonista de su propio reality show. En casa, se paseaba de un lado a otro, mostrando esa actitud de superioridad que tanto le gustaba, asegurándose de que todos notaran lo estresante que era organizar un viaje tan grande. Se quejaba de lo complicado que era coordinar a su grupo, de los inconvenientes de última hora con las reservaciones, de los problemas con las maletas, todo como si fuera un drama. Todo esto, por supuesto, era una farsa, una manera de reforzar su narrativa de que ella era la víctima de un mundo injusto, de que su sacrificio por mantener el viaje en marcha merecía admiración. Se despidió de mis padres con dramatismo, abrazos prolongados y promesas de llamarnos en cuanto aterrizara. Cuando finalmente llegó el momento de partir hacia el aeropuerto, su entusiasmo era palpable. No había ni un asomo de culpa, ni el más mínimo rastro de remordimiento. Para ella, todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Pero entonces llegó la sorpresa. La expresión en su rostro cuando me vio esperándola en la sala de embarque fue casi una obra de arte. Fue como ver una película en cámara lenta. La confianza absoluta transformándose en duda, la duda convirtiéndose en confusión, la confusión en pánico. Sus amigos, ajenos a lo que ocurría, simplemente me saludaron con indiferencia, sin tener idea de la tormenta que se estaba desatando en su interior. Mi hermana, en cambio, quedó paralizada. Su cerebro trabajaba a toda velocidad intentando procesar lo que veía. No podía ser. Yo no debía estar allí. Yo no tenía boleto. Yo no existía en su ecuación. Pero ahí estaba, con mi maleta a un lado, mi pase de abordar en la mano y una sonrisa tranquila que ocultaba una satisfacción total. Durante un instante, intentó fingir que no pasaba nada. Se acercó con esa actitud forzada, esa que usaba cuando intentaba evitar un escándalo en público, y con voz baja, casi en un susurro, murmuró algo que sonó más a un mandato que a una pregunta. ¿Qué haces aquí? Mi respuesta fue tan sencilla como devastadora. Voy al viaje, igual que tú. Pude ver cómo el pánico se apoderaba de sus ojos. Su mente no dejaba de dar vueltas, buscando una salida, un escape, una forma de deshacer el desastre que acababa de descubrir. Intentó balbucear, pero no tenía una respuesta lógica. ¿Qué iba a decir? ¿Que había intentado cancelarme sin mi consentimiento? ¿Que había planeado todo para deshacerse de mí después de que yo había financiado parte del viaje? No podía justificarlo sin exponerse. Entonces intentó recomponerse y recurrió a la manipulación, que era su herramienta más confiable. Debe haber un error. Creo que hubo un problema con la reservación, dijo, intentando sonreír, aunque su rostro reflejaba una tensión evidente, como si intentara hacerme creer que todo esto era solo un malentendido y no un intento deliberado de despojarme de mi lugar. No hay error, respondí con calma, mostrándole el pase de abordar. Aquí está mi boleto.
Todo está confirmado. Su mandíbula se tensó. Sabía que estaba atrapada, pero no podía permitirse perder el control frente a sus amigos. Necesitaba seguir con la fachada de que todo estaba bajo su control, así que simplemente asintió rígidamente y se giró hacia el mostrador, fingiendo estar ocupada con otros detalles del viaje. El momento exacto en que supe que había ganado fue cuando vi cómo reaccionaba su grupo. Sus amigos, que hasta ese momento la seguían sin cuestionar, comenzaron a notar su incomodidad. ¿No decías que tu hermano no iba a venir?, preguntó una de sus amigas con un tono de curiosidad. Sí, eso dijiste, añadió otro, arqueando una ceja. Ahí, por fin, la grieta en su fachada comenzó a hacerse evidente. Yo no tuve que decir nada más. Su propia mentira estaba desmoronándose ante sus ojos. Desde ese momento, el viaje ya no era lo que ella esperaba. Su primera gran victoria se convirtió en una derrota humillante, incluso antes de abordar el avión. Y lo mejor de todo era que esto era solo el principio. Ella aún no tenía idea de lo que realmente estaba por venir. Actualización 2. Aterrizamos sin contratiempos, y aunque por fuera todo parecía estar en orden, la tensión entre mi hermana y yo era inconfundible. La atmósfera estaba cargada de algo que no se podía ignorar, algo que se percibía en el aire, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. No me dirigía la palabra a menos que fuera absolutamente necesario, y cuando lo hacía, su tono estaba impregnado de una hostilidad contenida, como si en cualquier momento fuera a estallar. Pero no podía, no todavía. Estábamos rodeados de sus amigos y ella sabía muy bien que la imagen que proyectaba era lo más importante en ese momento. No podía permitirse perder el control, así que fingía que todo iba bien, aunque sus gestos, esas pequeñas acciones que siempre traicionan, no dejaban lugar a dudas. Cada vez que me veía interactuar con alguien del grupo, su mandíbula se tensaba de manera casi imperceptible, como si estuviera luchando contra un impulso de gritar. Cada vez que sonreía o hacía algún comentario que generaba risa entre los demás, sus dedos se crispaban sobre el asa de su bolso, y su mirada se volvía tan afilada que sentía que podría cortarme con ella. Sabía que mi presencia era una amenaza para su narrativa. Sabía que su plan, el que había planeado con tanta precisión y cuidado, no solo había fallado, sino que ahora tenía que lidiar con la posibilidad de que todo el viaje se desmoronara y se le fuera de las manos. El hotel era un complejo de lujo ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Desde el primer momento quedó claro que mi hermana había elegido ese lugar no por comodidad, sino por estatus. Era el tipo de sitio que no solo servía para relajarse y disfrutar del paisaje, sino para presumir, para mostrar a todos lo que había logrado. La recepción, decorada con mármol pulido y candelabros imponentes que colgaban del techo como si fueran joyas colosales, daba la impresión de que cada rincón estaba diseñado con la única finalidad de ser fotografiado y luego publicado en las redes sociales. Cada detalle, desde las columnas doradas hasta las alfombras de lujo, parecía estar puesto allí no para la comodidad de los huéspedes, sino para proyectar una imagen, para dar esa sensación de exclusividad que sin duda mi hermana había estado buscando. Y como era de esperar, lo primero que hizo al llegar fue sacar su teléfono y comenzar a grabar historias para sus seguidores mientras posaba en diferentes rincones del lobby, como si estuviera en una pasarela. El esfuerzo por mostrar lo feliz y exitosa que estaba era palpable. Pero entonces ocurrió el primer inconveniente. Cuando intentó hacer el check-in, el recepcionista frunció el ceño, un pequeño gesto que, aunque mínimo, no pasó desapercibido para ella. Le explicó, con una voz impecablemente educada y modesta, que había habido un problema con su reserva. Su habitación, que debía ser una de las más espaciosas y con una vista al mar impresionante, había sido reasignada debido a un error en el sistema, y en su lugar se le había asignado una habitación mucho más pequeña, sin los lujos que ella esperaba. La irritación fue inmediata, y se reflejó en su rostro de manera tan clara que cualquiera que la mirara podría haberlo notado. Se giró hacia mí con una mirada encendida, llena de reproche, como si sospechara que yo tenía algo que ver en todo eso, pero no podía probarlo. Yo, por mi parte, fingí ignorancia absoluta, haciendo un esfuerzo por mantener mi rostro neutral. ¡Qué mala suerte!, comenté con aparente indiferencia, mientras me acercaba al mostrador para hacer mi propio check-in. Mi reserva, por supuesto, no tenía ningún problema. La había modificado con anticipación, asegurándome de que mi habitación estuviera en perfectas condiciones. No solo tenía una mejor vista que la de mi hermana, sino que, gracias a un pequeño ajuste en la gestión de la reserva, terminé en una suite mucho más grande. Sabía que mi hermana lo notaría. Sabía que, al darse cuenta de que, en lugar de ser ella quien tuviera la mejor experiencia, yo estaba un escalón por encima, no podría evitar sentirse devastada. Pero no podía hacer nada sin armar una escena.
y no podía arriesgarse a eso frente a sus amigos, que, por supuesto, no dejarían de notar nada de esto. Así que, con una expresión que oscilaba entre la furia y la resignación, aceptó su nueva habitación y se alejó sin decir más, mientras yo disfrutaba en silencio del sabor de la victoria. El segundo golpe vino poco después, cuando intentó pagar una cena en un restaurante exclusivo que había elegido con la intención de impresionar a su grupo. Quería dejar claro que ella podía permitirse el lujo de cubrir la cuenta para todos como una forma de mostrar su poder adquisitivo, como si eso fuera lo que realmente importara. Pero en el momento en que entregó su tarjeta, el mesero regresó con una expresión neutra, que no reflejaba ninguna emoción, pero que, en ese instante, se convirtió en una especie de sentencia para mi hermana. Le informó, con extrema cortesía, que la transacción había sido rechazada. Mi hermana, desconcertada, intentó otra vez. Nada. Probó con una segunda tarjeta. Nada. La frustración comenzó a reflejarse en su rostro mientras murmuraba que debía ser un error. Sacó su teléfono con el ceño fruncido y después de revisar su aplicación bancaria, su expresión se torció en pánico. Sus cuentas estaban congeladas temporalmente. Lo que ella no sabía era que yo me había anticipado. Había reportado actividad sospechosa en su tarjeta antes de viajar, utilizando un acceso que tenía a su información bancaria debido a un descuido suyo de años atrás. No era nada permanente, solo una pequeña medida de seguridad que haría que su banco limitara temporalmente sus fondos hasta que pudiera aclararlo. Pero, al estar en otro país, ese proceso tomaría más tiempo del que ella podía permitirse. Así que, sin otra opción, tuvo que ver cómo otro de sus amigos pagaba la cuenta, murmurando excusas vagas sobre lo que había sucedido. Su humillación era evidente, pero no podía demostrarlo abiertamente, no frente a todos. No podía arriesgarse a perder el control en público. Esa noche, mientras todos regresaban al hotel, la tensión en su postura era inconfundible. Sabía que algo estaba mal, sabía que alguien la estaba saboteando, pero aún no podía probarlo, no aún. Y yo, disfrutando cada momento, me aseguré de que supiera que esto solo era el comienzo. Actualización 3. El ambiente en el grupo había cambiado de forma palpable. Ya no era aquella armonía artificial en la que mi hermana, con su personalidad magnética, había logrado prosperar. Ya no era la misma atmósfera donde todos la seguían ciegamente, sin cuestionar ni por un momento su autoridad implícita. Los miembros del grupo, aunque no lo dijeran abiertamente, empezaban a notar las grietas en su comportamiento, esas pequeñas inconsistencias que se filtraban de vez en cuando. Las sonrisas forzadas, la actitud de líder carismática que ya no lograba esconder los pequeños destellos de frustración. Cada inconveniente que se le presentaba la volvía más irritable, la hacía más torpe en sus respuestas y la alejaba de la imagen de control absoluto que siempre había proyectado. Trataba de mantener la fachada de que todo estaba bien, pero la acumulación de pequeños golpes y contratiempos la estaba desgastando más de lo que ella misma quería admitir. Y yo, por mi parte, solo estaba calentando motores. Después de varios días de silencioso sabotaje, llegó la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso. Esa noche, el grupo tenía planeado salir a uno de los clubes más exclusivos de la zona, un lugar al que mi hermana había hecho referencia desde antes del viaje, mencionándolo como la joya de la experiencia, como un trofeo que debía ser conquistado. Para ella no era simplemente una salida, era un evento que validaba su estatus, que confirmaba que pertenecía a un mundo de lujos y exclusividad. Era su momento de brillar, de reafirmar su posición, de hacerles saber a todos que ella estaba por encima. Lo que no sabía era que esa misma noche, su mundo cuidadosamente construido se desplomaría. Desde temprano, mi hermana se encargó de que todo estuviera planeado a la perfección. Había reservado una mesa privada, había insistido en que todos debían vestir con el código de vestimenta adecuado y, por supuesto, se había mostrado como la más entusiasta en documentar cada detalle en sus redes sociales. Pero como en cada uno de los pasos previos de este viaje, yo ya había intervenido antes de que pudiera asegurarse de que todo saliera como ella había previsto. Cuando llegamos al club, la entrada transcurrió sin problemas. Pasamos la primera seguridad, el ambiente estaba lleno de luces tenues que daban una sensación envolvente y la música parecía vibrar en el aire, creando una atmósfera perfecta para la noche de desenfreno que todos esperaban. El grupo estaba animado, y mi hermana, como siempre, caminaba con confianza, tan segura de sí misma que parecía que el lugar entero le pertenecía. Pero todo cambió cuando intentó llevarnos a la mesa que había reservado, y la anfitriona la detuvo con una sonrisa profesional para informarle que su reservación había sido cancelada. En ese momento, la compostura de mi hermana comenzó a resquebrajarse. Intentó argumentar que debía tratarse de un error, que ella misma había hecho la reserva días antes y que no había razón alguna para que la cancelaran.
Pero la empleada, manteniendo la calma, señaló en el sistema que la cancelación había sido realizada desde su propia cuenta de correo. Mi hermana se quedó en silencio un instante, intentando procesar la información, mientras yo observaba con una pequeña sonrisa interior, porque sabía exactamente cómo había sucedido. Había logrado acceder a su correo gracias a una vieja contraseña que había reutilizado en varias cuentas, y sin dejar rastro evidente, me aseguré de cancelar su reservación la noche anterior. «Debe haber un error», insistió, pero su voz ya no tenía la misma seguridad que antes. Algunos de sus amigos que observaban la escena con creciente incomodidad la miraban con curiosidad, otros con impaciencia. Nadie quería lidiar con el drama, solo querían entrar y disfrutar de la noche. Finalmente, la anfitriona, con una amabilidad que solo hizo que la humillación de mi hermana fuera aún más dolorosa, le explicó que aún podíamos quedarnos, pero sin la mesa privada. Lo que eso significaba, en términos simples, era mezclarse con la multitud, perder el privilegio del servicio exclusivo y quedar al mismo nivel que el resto de los asistentes. El grupo, al final, aceptó sin dudarlo. No iban a arruinar su noche solo porque mi hermana había perdido una mesa. Pero para ella, esto no era un simple inconveniente, era una derrota total, una grieta que no podía cubrir. Y entonces, aprovechando esa incomodidad palpable, soltó la bomba. «Es curioso», dije, dejando escapar una leve sonrisa, como si todo fuera una simple observación inocente. «Esto me recuerda a aquella vez cuando dijiste que estabas en París, pero en realidad estabas en casa todo el tiempo». El silencio que siguió fue absoluto. Un par de sus amigos se giraron, sorprendidos, para mirarla, la confusión reflejada en sus rostros. «¿Qué?», preguntó uno de ellos, claramente desconcertado. Mi hermana palideció. Sabía exactamente a qué me refería. Un año atrás, había fingido que estaba de viaje por Europa, publicando fotos editadas y sacadas de internet para hacer creer a todos que estaba recorriendo París cuando, en realidad, nunca había salido de casa. Nadie en el grupo sabía la verdad hasta ese momento. Intentó reír, intentando restarle importancia, pero el daño ya estaba hecho. Uno de sus amigos sacó su teléfono y, en segundos, ya estaba verificando las fechas y comparando las imágenes. «Espera, pero ¿esto es cierto?», preguntó otra chica con el ceño fruncido, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mi hermana, atrapada, trató de cambiar de tema, de desviar la atención, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de todos. Lo que antes era confianza ciega en ella, ahora estaba teñido de escepticismo y desconfianza. Y eso, más que cualquier sabotaje logístico, fue el golpe definitivo. Desde ese momento, su posición dentro del grupo ya no sería la misma. Sus amigos comenzaron a verla con otros ojos, a cuestionar cosas que antes ni siquiera se habían detenido a pensar. Y lo mejor de todo es que esto no era ni de lejos el final, aún quedaban muchas piezas por caer. Actualización 4. El deterioro de mi hermana se había vuelto imposible de ignorar. Ya no mantenía el mismo control sobre el grupo, ya no era esa figura que antes solía ser el eje alrededor del cual todo giraba. Aquella persona que siempre estaba al frente, con una postura de dominio absoluto, se desmoronaba ante mis ojos. Su actitud había cambiado drásticamente. En el pasado, siempre era altanera, condescendiente, asegurándose de que todos supieran que ella era quien tenía las riendas de la situación. Nadie se atrevía a desafiarla, y todos, como marionetas, seguían sus órdenes. Pero ahora, su postura había cambiado completamente. Estaba constantemente a la defensiva. Cada palabra que pronunciaba parecía calculada, cada respuesta que daba era breve y cortante, como si tratara de escabullirse de una conversación que no deseaba tener. Su risa, que antes sonaba confiada y natural, ahora era forzada, como si intentara, sin éxito, convencerse de que todo seguía bajo su control. Pero lo peor de todo era la pérdida de su habilidad para manipular a su antojo. Sus amigos ya no la miraban con la misma admiración ciega de antes. Aunque ninguno se atrevía a confrontarla directamente, las dinámicas de grupo habían cambiado. Las conversaciones eran diferentes. Ahora había silencios incómodos cuando ella hablaba, miradas fugaces y cómplices que se intercambiaban entre sus amigos, como si todos estuvieran esperando que alguien rompiera el hielo y dijera lo que nadie se atrevía a decir. Cuando ella intentaba justificar sus errores, no solo lo hacía de forma vacía, sino que, por primera vez, notaba que nadie la escuchaba con la misma devoción de antes. En cuanto se alejaba, los murmullos empezaban a crecer en volumen, y esos pequeños detalles, que por separado no significaban nada, juntos formaban una imagen clara de una líder que caía lentamente en desgracia. Lo peor para ella era que no podía desquitarse conmigo. No abiertamente, al menos. Sabía que si intentaba atacarme, solo haría más evidente lo que ya se había vuelto una verdad innegable. Algo dentro de la dinámica del grupo había cambiado, y por alguna razón yo estaba en el centro de todo eso. Sin poder atacar directamente, se limitó a esperar, a observar, como siempre lo había hecho, buscando un resquicio, una oportunidad para retomar el control.
Y cuando finalmente encontró esa oportunidad, pensó que por fin podría recuperar lo que había perdido. Pero lo que no sabía era que esa última jugada solo sellaría su caída definitiva. La oportunidad se presentó un día antes de nuestro regreso. La tensión en el grupo ya era palpable. Algunos de sus amigos, como si hubiera algo en el aire que los hubiera contagiado, ya habían comenzado a distanciarse sutilmente. Dejaron de incluirla en algunas conversaciones, ignoraron sus sugerencias e incluso optaron por hacer planes sin consultarla. No era un rechazo abierto, pero, para alguien como ella, acostumbrada a ser el centro de atención, era suficiente para que lo notara. En un intento desesperado de reafirmar su poder, decidió dejarme fuera del vuelo de regreso. No era difícil imaginar su razonamiento. Tal vez pensó que si lograba dejarme varado, de alguna manera podría recuperar el control de la narrativa, como si me quedara atrapado en aquel país, como si me viera obligado a pedirle ayuda. Tal vez solo quería vengarse, pero lo cierto es que actuó con la misma prepotencia y arrogancia que siempre la había caracterizado. Se confiaba en que yo nunca me daría cuenta de lo que estaba tramando hasta que fuera demasiado tarde. Pero yo ya la conocía demasiado bien. Sabía que intentaría algo. Y por eso me anticipé. Mientras ella utilizaba su acceso a la cuenta compartida de la agencia de viajes para intentar cambiar mi boleto, yo ya había asegurado mi lugar en el vuelo con una reserva separada, sin que ella se diera cuenta. Y no solo eso, cambié discretamente su itinerario, asegurándome de que su vuelo saliera en una fecha posterior y sin posibilidad de reembolso inmediato. Cuando llegó el momento de abordar, todo se desarrolló exactamente como lo había planeado. El grupo pasó sin problemas por la zona de embarque, cada uno entregando su pase de embarque sin incidentes. Pero cuando llegó el turno de mi hermana, la aerolínea le informó que su boleto no coincidía con el vuelo. Su nombre no estaba en la lista. Intentó discutir, exigió que revisaran una vez más, pero la respuesta fue la misma. Su reserva había sido modificada, y su vuelo no saldría hasta 2 días después. El pánico en su rostro fue indescriptible. Giró la cabeza con brusquedad, buscándome entre la multitud, tratando de encontrar algún indicio de que yo tenía algo que ver con lo sucedido. Y cuando me vio, con mi pase en la mano, pasando tranquilamente el control de seguridad, entendió. Intentó correr hacia mí, pero el personal del aeropuerto la detuvo rápidamente. Intentó gritarme algo, pero su voz se perdió en el bullicio de la terminal. Yo, con la satisfacción de saber que finalmente había caído en su propia trampa, simplemente seguí caminando hacia la puerta de embarque, dejando atrás el sonido de su furia impotente. Actualización final. El vuelo de regreso transcurrió en completa tranquilidad. Me acomodé en mi asiento, disfrutando de la paz que solo puede brindar una venganza ejecutada a la perfección. Mientras el avión despegaba, me imaginé a mi hermana en la terminal, completamente sola, atrapada en un país extranjero, sin la posibilidad inmediata de regresar. Me pregunté qué estaría sintiendo en ese preciso instante. ¿La frustración de no poder hacer nada? ¿La impotencia de haberse atrapado en su propia trampa? ¿La rabia de darse cuenta de que, por primera vez, alguien la había superado en su propio juego? Cuando aterrizamos en casa, me sentí como si hubiera cruzado la línea de meta de una carrera que había durado demasiado tiempo. Mis padres estaban emocionados por saber cómo había sido el viaje. No mencioné mucho, al menos no al principio. Me limité a hablar de los lugares que visitamos, de los hoteles, de lo bien que la pasamos. Dejé que ellos mismos preguntaran por mi hermana, como sabía que lo harían, y cuando lo hicieron me encogí de hombros con fingida indiferencia, y les dije que no había regresado conmigo. Las expresiones de mis padres cambiaron al instante. Mi madre frunció el ceño y preguntó: ¿Cómo que no? Les expliqué, con una calma que solo alguien que no tiene absolutamente nada que ocultar podría tener, que por alguna razón su vuelo había sido cambiado y que ahora tendría que quedarse unos días más. Añadí que parecía bastante alterada en el aeropuerto, aunque no entendía muy bien por qué. Dejé la explicación en el aire, sin dar más detalles, permitiendo que sus propias dudas y preocupaciones hicieran el resto. Mi hermana no pudo comunicarse de inmediato porque, claro, en medio de todo su drama, no había pensado en activar su plan de datos internacionales, y cuando finalmente logró contactarnos, estaba al borde de la histeria. Llamó primero a mis padres, y aunque no pude escuchar su parte de la conversación, la reacción de ellos lo dijo todo. Mi madre intentaba calmarla, mientras mi padre, por primera vez en mucho tiempo, parecía más molesto que preocupado. Cuando finalmente me pasaron el teléfono, su voz era un torbellino de furia y desesperación. ¡Tú hiciste esto!, fue lo primero que escupió, sin siquiera molestarse en ocultar su rabia. ¿De qué hablas?, respondí con absoluta tranquilidad, como si realmente no tuviera idea de lo que estaba diciendo. «No te hagas el estúpido», casi gritó. «Sé que fuiste tú. Cambiaron mi vuelo, me quedé varada aquí y no tengo suficiente dinero para pagar otro boleto. No puedo salir del hotel porque la tarjeta sigue bloqueada. Tengo que esperar hasta que el banco lo solucione, y eso puede tardar días».
Cada palabra suya fue como una melodía para mis oídos. No solo estaba atrapada, sino que además no tenía los recursos para resolverlo inmediatamente. Mi plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Vaya, eso suena terrible, murmuré con fingida preocupación. Pero no entiendo cómo pudo pasar. ¿No revisaste bien tus reservaciones? Hubo un momento de silencio absoluto. Pude imaginarla apretando los dientes, sintiendo cómo la rabia hervía dentro de ella sin poder escapar. Quería acusarme directamente, pero no podía probar nada. Y lo mejor de todo es que, aunque lo hiciera, ¿quién le creería? Desde fuera, todo había sido una serie de infortunios completamente ajenos a mí. Para el resto del mundo, solo había sido una serie de errores desafortunados. Finalmente soltó un bufido furioso y colgó. Pero ahí no terminó todo. Cuando finalmente logró regresar, su actitud era completamente diferente. La arrogancia que había tenido se había esfumado. Sabía que había sido superada, y por primera vez le era completamente ajeno el control que había tenido durante tantos años. Por fin, mi hermana había aprendido lo que se siente estar en el otro lado.